Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Bushwhacker, una vez más compartiendo video demostrativo con todos ustedes, y en esta ocasión les traigo una camarita fotográfica en formato 35 milímetros, fabricada por la marca Wirchin. Es una marca alemana correspondiente a la década de los 1950, concretamente del 53 a 1957. Estamos hablando de una cámara con una antigüedad de más de 70 años y, a decir verdad, está muy bien. Es el modelo Edixa, fabricada por Wirchin, con W, Wirchin. Y pues bueno, la verdad sí está muy bien. Ya fue sometida a limpieza, que la verdad no requirió tanta limpieza, sorprendentemente. Y pues bueno, miren, ahí lo pueden ver, está súper bien la cámara. ¿Qué tan grande es esta camarita? Vamos a ver, aquí está la mano, más o menos para que se den una idea. Y pues bueno, no es una cámara tan voluminosa, es compactita, muy bien lograda. Ahí vemos en la parte superior Edixa, y aquí al frente que dice Wirchin, ok. Lentes originales, 43 milímetros. Ahí está el nombre de la lente. Aquí en la parte inferior vemos esta palanquita con un punto rojo, que no hace otra cosa más que el temporizador mecánico para tomar una foto, ya sea grupal, selfie o panorámica con cuenta regresiva. ¿Ok? En la parte superior derecha, vamos a ver este mecanismo de cuerda, que en este modelo de cámaras no va a ser suficiente con darle una sola vez, sino que tienes que dar dos veces la cuerda para poder tomar la foto. ¿Okay? Este es el botón de disparador. Este es un botón que se desplaza ya cuando hayas terminado de tomar las fotos. Tienes que desplazarlo a la izquierda y posteriormente rebobinar a favor de las manecillas del reloj. ¿Ok? Siempre y cuando este botón esté orientado hacia la izquierda. Queda desactivada la cuerda del ancla. Si lo regresamos, ahí se escucha. También lo puedes hacer de esta forma. Si le das un anclaje hasta el tope, lo regresa. Ok, entonces así es. También vemos aquí una ranura que es para colocar un flash auxiliar, y en la parte central superior vamos a ver una especie de tornillo, una región cóncava con un tornillo que bien lo puedes girar con una moneda, igual con la uña si no hay problema. Entonces ahorita tenemos indicado el número 12, apuntando el 12, aunque en realidad llega a su máximo 36, ¿ok? Entonces, antes de colocar el rollo en la cámara, hay que indicarle de cuántas exposiciones va a ser. En este caso ya lo dejé en número 12, y con ello va a haber una cuenta regresiva. Es decir, en lugar de que sea una cuenta ascendente como la mayor parte de los modelos de las cámaras, aquí va a ser descendente: 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, etcétera. Así va a ser de acuerdo a la cantidad de exposiciones que tenga tu rollo. ¿Ok? Bueno, aquí vemos una escala de pues equivalencias. Los que saben de fotografía a mayor detalle van a saber qué onda con ello. Y pues vemos que tiene una especie de diseño antiderrapante. Precisamente cuando se termine el rollo puedes rebobinar manualmente. ¿Ok? El visor está en buena condición. Vamos a poner el rollito ahí al fondo y vamos a hacer un enfoque a ver si nos da bien. Mira, ahí está, ahí lo vemos. Estamos viéndolo a través del visor. Ahí está, ok. Lo que se vea a través del visor no va a afectar directamente lo que es la toma de la fotografía. Es decir, tú ves lado a lado. Entonces, si aquí puede estar, no es que pueda estar, sino que son cámaras ya antiguas, entonces obviamente sí están con ciertas impurezas. Entonces ya eso es al interior, y pues eso, para poderlo
dejar al 100%, pues habría que desarmar la cámara. Digo, en este caso no está nada mal porque ya vimos que podemos observar lado a lado sin problema, aunque no interfiere lo que se vea de aquí, no va a interferir con esto, ok. Entonces, si aquí está limpio, la fotografía debe salir limpia, ok. Por lo tanto no se cruza, ok. Entonces, bueno, siguiendo con las características aquí de la lente, ya dijimos que este es un temporizador mecánico. Entonces va a funcionar de la siguiente manera. Vamos a abrir aquí la compuerta una vez. Antes de abrirla vemos aquí que se logra distinguir apenas Germany. Ahí está, Germany. Ok. Y es curioso que en ese tiempo no le pusieron West Germany o East Germany, no sé. Ok. Vamos a abrir la compuerta. Vamos a alzar esta lengüeta que está aquí. Y la verdad luce estupenda la cámara. Después de 70 años está muy bien al interior. Número de serie, terminación 118. Es un acabado negro satinado, muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí 2 veces. Supuestamente aquí el rollo va a correr de izquierda a derecha. Va a mover estos engranes. Ahí se escuchó un clic. Entonces ya podemos tomar la foto. Visto de frente se vería algo así. Ok. Y vamos a recorrer aquí vamos a darle cuerda 2 veces. Supuestamente el rollo avanza por estos engranes. Ahí está. Se escuchó ese clic, quiere decir que ya está listo para disparar. Pero le vamos a dar tiempo para tomar una fotografía en grupo, supuestamente. Vamos a abrir aquí para que se vea lado a lado. Ahí está, ok. La apertura y cierre del obturador es muy rápida. Por ejemplo, su máxima velocidad es de 200, pero la podemos bajar a 100, 50, 25 y como extra la función de bulbo. Quiere decir que cuando tú mantengas presionado el botón de disparador, el obturador se va a mantener abierto y cuando sueltes el disparador se cierra el obturador. ¿Okay? Entonces, dependiendo que tanto tiempo mantengas abierto o presionado el disparador, se mantiene abierto el obturador. ¿Okay? Entonces, vamos a ponerle aquí en 25. Vamos a volver a dar cuerda. Voy a abrir aquí para que vean lado a lado cómo es. Ahí está. Y vamos a darle un disparo directamente. Ahí está. Aquí el disparo fue más notable. Pudimos ver que se abrió. Percibimos mayor entrada de luz porque es más lenta la velocidad de apertura y cierre que a diferencia del 200 o el 100. Ok, entonces ok, eso es más o menos para que vean la diferencia. Aprovechando que está abierta la cámara también, vamos a mostrar otro control que es también tiene que ver con la cantidad que entra de luz. Es este que está aquí. Es una lengüeta, esta lengüeta. Ok. Entre mayor sea este número, menor entrada de luz. Menor número, mayor entrada de luz. Visto desde adentro, se va a ver algo así. A ver si lo alcanzan a ver. Ahí está, mira. Es esta cortina que se ve al estilo James Bond. Cuando empiezan las películas de James Bond se ve algo así. Mira. Ahí está. Esa cortinilla que es para dejar entrar mayor luz, menor luz. Ok, ahí está, mira. Está. Por ejemplo, le vamos a dar cuerda 2 veces. Recorremos aquí el engrane. Disparo. Ahí está. Ok.
para que se note mejor, vamos a hacerlo en el modo bulbo. Es donde vamos a apreciar mejor. 25, bajamos aquí a bulbo. Vamos a dar cuerda 2 veces. Recorremos supuestamente el filme. Voy a mantener presionado el botón del disparador. Ahí está. Si no suelto el disparador, no se cierra. Ahí está, ok. Y el orificio donde entra la luz es más reducido porque lo tenemos en el mayor número. Entonces es menor entrada de luz. 2 veces el anclaje. Avanza el filme. Seguimos estando en modo bulbo. Y ahora voy a mover aquí lo que es la entrada de luz. Para que puedan distinguir mejor, mira. Okay. Sin soltar el disparador. Estamos en, bueno, es todavía menos de 3.5. Aquí es 3.5. Bueno, con la flechita serían 3.5 ahí. Ahí ya cerró un poquito más, mira. Bueno, más bien es lo mismo. Pensé que se había movido, pero no. Ahí está, 3.5. Avanzamos. Se va cerrando, se va cerrando. Ahí está. Ok. Perfecto, todo como se está funcionando. Ahí ya lo solté, ya se cierra. Ok. Y vamos a quitar el modo bulbo. Lo vamos a dejar en velocidad 100. Ok. Voy a cerrar un poquito aquí para mencionar lo que es otro control, y este sería expresado en pies. A qué distancia se va a tomar la fotografía. Vamos a ver aquí. Tenemos una flechita en rojo. Esa flechita en rojo que está aquí. Y ahí vamos a ver 3.3 pies, 4 pies, 5, 7, 10, 20 pies e infinito. ¿Okay? Todo ello expresado en pies. ¿Okay? Entonces ahí está. Vamos a dejar que es una fotografía cercana a 3.3 pies, velocidad 100 y la apertura 3.5. Vamos a dejar. Ok, entonces así es como se ve por dentro esos mecanismos del obturador, cómo abre, cómo cierra, para que vean que sí está funcionando bien. Y ahora vamos a hacer la instalación del rollo. Okay. Esto sería lo más cercano cómo funcionaría ya con rollo. Alzamos esto, vamos a instalar el rollo. Ahí está. Recuerden que en la cámara ya tiene indicado el número 12. Antes de cerrarla, ahorita como ya hicimos simulamos unas fotos, hay que volverlo a poner en número 12. Okay. Ahí está, 12 exposiciones. Okay. 12 exposiciones. Ok. Entonces jalamos este extremo del rollo. Ok, tiene que estar para acá. Okay, ahí está. Ok, creo que se había quedado con cuerda. Déjame ver si estamos bien. 12, ok, todo bien. Casi. Ok, ahí está. Ahí está. Listo. Entonces vamos a tener que encajar este extremo del rollo. Vamos a tener que encajar aquí en esta ranura. Previamente ya hice esta prueba, por eso el rollo está un poquito doblado. Tiene que entrar bien.
y ya que lo encajaste, tienes que recorrer como 2 veces esto. 1, 2, hasta 3 veces inclusive, que se sienta que enrolla bien. Ok, entonces a ver, vamos a ver si estamos bien. 12, ok, vamos a dejarlo que ahí supuestamente ahí está el inicio. Cerramos. Entonces ahí tenemos 2 exposiciones listas. Es algo aproximado, inclusive cuando llegue a 0 el contador de escenas te puede alcanzar para 1 o 2 fotografías más dependiendo, pero es más o menos el procedimiento es instalar el rollo, recorrerlo 1 o 2 espacios, 3 espacios, depende, y ya con ello ya aseguras que está bien encajado. ¿Ok? Entonces vamos a darle 2 veces, 1, 2. Y aquí en lugar de 12 ya está listo para tomar la foto, la primera foto. Vamos a ver. Ahí está. Ok. Ahí ya tomé una foto. Nos quedan 11 exposiciones. Vamos a darle otra vez 2 veces. 1, 2. De 11 se brinca al 10. Cuenta regresiva. Ahí tomo otra foto. Y ahí va 9 exposiciones por tomar. Es la número 9. Ok. Vamos a cambiar aquí a lo que es 50. Damos dos espacios. Vamos a hacer la captura. Y ahí se vio. Vamos a bajarlo a 25. 2 veces. Y ahí está. Ok. Aquí debe indicar 7 exposiciones por tomar. Ok. Vamos a hacer una con cuenta regresiva. Ok. Damos cuerda acá abajo. En algunas veces se puede trabar por el diseño que está muy próximo a los dientes, entonces se puede trabar. Hay que ayudarle un poquito a empujarlo. Pero a ver, vamos a darle, disparo. Y ahí viene la cuenta regresiva. Cuando llegue a tope, va a disparar. Ahí está, ok. Una vez más, 2 veces, cuerda, disparamos. Bueno, activamos el modo temporizador. Listo, ok. Todo bien. Nos quedan 5 fotos. Vamos a ver si es cierto. 1, 2. Está una foto. Otra vez. 2 veces. Y aquí por ejemplo nos vamos a ir a bulbo otra vez. Y en bulbo yo voy a dejar presionado el disparador. Ahí está abierto. Soltamos. Cierra. Otra vez más. Damos el disparo. Ahí está. Soltamos. Cierra. Ok. Vamos a ir ahora hasta el 200, que es la más rápida. 2 veces. Ahí de lo rápido que abre y cierra casi no se nota, ok. Aquí nos va a quedar supuestamente una fotografía más por tomar, ok. Cuando esta ancla se llega a poner dura, quiere decir que ya te acabaste el filme, ya no le puedes seguir dando, puedes dañar el sistema de la cuerda, entonces hay que evitar. Ya cuando llegues a ese punto hay que rebobinarlo, ok. Entonces vamos a hacer el acercamiento aquí para alcanzar a distinguir mejor. Vamos a hacer un disparo. Ahí lo hizo, pero le insisto, es muy rápida porque es 200.
Lo voy a dejar en 25 a ver si lo alcanza a detectar y a ver si me da chance de otra foto más. Una, dos, tal parece que sí. Ok, aquí estamos como que estamos corriendo con una foto adicional. El 36 sería el 0 y estamos con una foto extra. Vamos a hacer aquí el acercamiento, foto, ahí está. Okay, ahí se nota más el movimiento del obturador porque estamos a una velocidad más lenta, 25. Vamos a tratar a ver si nos da una foto más. No, por lo visto ya no. Ahí está. Ya no nos da, ya se puso duro. Y pues efectivamente aquí vamos a ver que en el contador de escenas, ya de 36 que era el 0, una, dos, bueno, nos dio como una foto o dos fotos más, una y media más o menos. Entonces ya no podemos tomar más fotos. Lo que sigue es hacer el proceso de rebobinado. Para ello vamos a tener que desactivar esta ancla, es decir, que no tenga tracción. Para eso vamos a tener que recorrer este botoncito todo a la izquierda. Ahí está. Y ahora sí ya quedó suelto. ¿Okay? Ahí está suelto, ya no tiene tracción. Ahí está, mira, está libre. Entonces, al estar libre, vamos a tener que girar esta perilla en sentido de las manecillas del reloj. ¿Okay? Entonces ahí vamos. Observen que el contador de escenas va a ir retrocediendo hasta llegar al número 12, que es donde partimos. Cuando llega al 12 prácticamente va a quedar el rollo en el inicio. Okay, aunque ustedes tienen que seguirle dando hasta cuando ya se sienta que está flojo, que está sin que no se sienta, que se sienta libre esta perilla. 12. Okay. Voy a destapar aquí la compuerta a propósito, pero es solamente para que ustedes vean, ¿ok? En teoría, ustedes deben de seguirle dando vuelta, 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 hasta que ya se sienta que ya está suelto, entonces ya abren la compuerta, no antes porque pueden echar a perder el rollo. Abrimos. Todavía está, o sea, yo la abro a propósito porque no quiero que el filme se lo vaya a trabajar por completo. Mira, ahí está, prácticamente el inicio, ahí está. Entonces sí estaba correcto aquí el conteo, es donde iniciamos 12. Entonces ahí está, mira, ahí está, todo bien. Y ahí queda prácticamente en el inicio. Ok, nada más que en este caso yo voy a sacar el rollo antes, no lo voy a rebobinar todo porque no quiero que se trague la lengüeta. Ok, ahí está, sueltas y listo. Ok, ahí está. Ahí está cerrado, perfecto. Y en este caso, para volver otra vez a que quede listo para meter el rollo otra vez a tope y listo. Esa es una forma, o también puede ser manualmente. Tú lo puedes mover desde aquí o darle el anclazo y listo. Ok, ahí está. Pues de esta manera es como funciona esta cámara. Voy a quitarle aquí la cuerda. Ahí está. Ok, esta es la forma en cómo funciona esta cámara. La verdad está muy fácil. Una vez con el rollo al interior, pues es solamente pues seguir así los pasos que acaban de observar y listo. Ok, ya con el rollo al interior es cuestión de estar al pendiente aquí de las exposiciones. Es cuenta regresiva. Ok, puede ser 24, 23, 22 dependiendo del rollo. Primero hay que indicar aquí cuántas exposiciones. Antes de instalar el rollo hay que dejarle bien alineado si es 24, 12, 36.
y ya una vez que tengan el rollo instalado, pues estar tomando las fotos, estar al pendiente de las exposiciones. Y también aquí, una vez que se sienta duro lo que es el ancla, ya no puede seguir forzando, hay que rebobinarlo y listo. Ok, es una cámara realmente que está cumpliendo con su propósito, todo bien. De hecho tenemos aquí media funda que también viene estampado aquí la leyenda Made in Germany. Lo estamos viendo, mira, Made in Germany. Está. Y es media funda. Es la original de la cámara. Está. Ahí está, listo, todo bien. Y le hace falta lo que es aquí las correas que van colgadas, bueno, con la que te puedes colgar la cámara al cuello, al hombro, etcétera. Y le hace falta también la otra parte, que es la que precisamente cubriría esta zona. Ok, más sin embargo, así es como viene la cámara, así la adquirimos. Ok, y ahí está, ahí lo tienen. Cámara Wirchin Edixa, funcionando de manera correcta en formato 35 milímetros. Además, pues luce muy bien, tiene muy buena estética. Digo, para una cámara que es de más de 70 años, pues la verdad sí está, se ve muy bien. Ok, pues bueno, llegamos al final de este video. Muchas gracias por haber venido a observarlo. Los invitamos a que lean la descripción. Ahí está nuestra tienda en línea, nuestra página de Instagram donde nos pueden contactar. Pueden adquirir este y más productos en nuestra tienda en línea. Hacemos envíos a varias zonas. Y pues bueno, los invitamos a que se suscriban al canal para que no se pierdan este y más videos, así como también nos apoyen con un like. Comenten en la caja de comentarios qué les pareció. Igual, pues muchas gracias a todas las personas que se suscriben, a todos los que comentan también, muchas gracias. Y pues bueno, sin más, yo soy Gus Walker, les deseo que tengan un excelente día, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, bye bye.